Muy buenas tardes para todas, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por conectarse a nuestro evento del día de hoy. Damos inicio entonces a nuestro 15º coloquio de docentes y egresados, este evento que hemos realizado ya año tras año y con cierta continuidad, en el que damos espacio a la divulgación de las investigaciones de nuestros profesores de los programas de filosofía, así como también de los egresados de nuestros programas. El día de hoy comenzaremos este coloquio con la conferencia del profesor Andrés Buritica, denominada Trastorno Obsesivo Compulsivo, un enfoque fenomenológico. Es un gusto para mí presentar a Andrés. Andrés es filósofo y tiene una maestría en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente adelanta su doctorado en la misma universidad, su doctorado en filosofía. Sus áreas de especialización son la filosofía de la psiquiatría, la epistemología, la filosofía de la religión. Eh, y bueno, él está en dos grupos de investigación que son SILEX, Centro de Investigaciones en Lógica y Epistemología Contemporánea, y en el grupo de investigación Filosofía y Psiquiatría de la Fundación Santa Fe. Entonces, Andrés, bienvenido. Tiene usted la palabra. A todos los demás les pido que tengan apagados sus videos y sus micrófonos durante la conferencia. Y ya en la sesión de preguntas voy a activar la opción para que ustedes puedan realizar las preguntas. La idea es que quien tenga preguntas vaya pidiendo la palabra a través de nuestro chat de Zoom, y también estaré pendiente del chat de nuestro Facebook Live. Entonces, de nuevo, bienvenido Andrés y muchas gracias a todos por conectarse. Buenas tardes, Ángel, y a todos y a todas, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio para presentar esto, que es un paneo bastante general de lo que estoy haciendo en mi tesis doctoral. Eh, También a todos los asistentes. Hay muchas personas, eso me emociona y también me asusta un poco. Entonces, muchas gracias a todos por la asistencia. Espero poder cumplir por lo menos mínimamente las expectativas. Para la presentación yo les voy a compartir unas diapositivas, ya las comparto. Em, Probablemente van a ver un poco de texto en las diapositivas. La idea es, claro, en estas modalidades virtuales, en la modalidad virtual a veces es difícil seguir a las personas. Entonces, lo que yo quiero hacer es, en las diapositivas hay texto, yo no voy a decir nada diferente a lo que aparece en las diapositivas. Entonces, de pronto, si quieren tomar algún apunte para alguna pregunta, si dije algo que les parece curioso y al final quieren preguntar, entonces en las diapositivas se encuentra la información, de manera que pueden escribir la pregunta y pues ya al final me pueden plantear lo que consideren. Bien, trastorno obsesivo compulsivo, un enfoque fenomenológico. ¿Cuál es lo que yo quiero hacer en esta presentación? En general, quiero hacer tres cosas. Una, digamos, hablar muy en general de qué es el trastorno obsesivo compulsivo. Esa explicación obviamente la hago desde un enfoque particular. Es una explicación introductoria y se basa en el trastorno, en el manual estadístico, manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, el DSM, que es para algunos como la Biblia de los trastornos mentales, es decir, es el texto probablemente más usado por psiquiatras, por psicólogos para diagnosticar pacientes. Es un texto, digamos, aceptado, pues aceptado en general en el sentido de que es muy usado. Entonces voy a partir de ahí. Después, eso es lo que ustedes ven en los puntos uno, 2. Bueno, primero el primer punto. En el segundo y el tercero, lo que voy a hacer es un poco contextualizar cuál es el papel de la fenomenología en el marco de los trastornos psiquiátricos y por qué, digamos, es interesante mezclar la fenomenología o introducir la fenomenología en la psiquiatría. En el punto 4, 5 y 6 les voy a pedir un poco de paciencia. Aquí la exposición se va a poner un poco densa, conceptualmente se va a volver, para mí es bastante exigente, porque ya, digamos, voy a empezar
a explicar y a desarrollar ciertos conceptos, si ustedes quieren, de carácter técnico en fenomenología, ¿sí? Entonces, eh, les pido paciencia en el punto 4, 5 y 6. En el 7 voy a hacer un resumen muy general de esos del punto 4, 5 y 6, perdón, un poco para retomar lo que realmente me interesa a la luz del trastorno obsesivo compulsivo. Y ya el último punto es ver cómo se pueden aplicar esos conceptos de la fenomenología en el caso del TOC. Bien. Entonces, ¿qué quiero hacer en la presentación? Ustedes van a ver aquí un par de palabras subrayadas. Esas palabras puede que sean, en principio no sean muy claras. La idea es que al final esas palabritas ya estén un poco, ya digamos tengan un poco más de contenido para las personas que no estén familiarizadas con enfoques fenomenológicos. Pero en general, ¿qué quiero hacer? Quiero ofrecer una caracterización de trastorno obsesivo compulsivo, esto desde una perspectiva subjetiva. Por subjetiva yo no me refiero, no hago referencia a emociones, a sentimientos, a pensamientos. Me interesa la palabra subjetiva en otro sentido, y es en un sentido fenomenológico, es decir, cómo se aparece el fenómeno obsesivo compulsivo a la conciencia. Esto espero que quede también un poquito más claro cuando avance en la exposición. Eh, Otra manera, digamos, de plantear lo que yo quiero hacer en la exposición es exponer o, digamos, tratar de comprender cómo se encuentran los pacientes en la experiencia situada. Y ahí puse, digamos, esa expresión en inglés, find themselves, porque creo que refleja mejor que, digamos, que creo que es mucho más precisa que en español. En otras palabras, mi propósito es mostrar cómo hacen sentido los pacientes en la experiencia situada, es decir, en qué sentido es significativa la experiencia para los pacientes. Esto también va a quedar, espero que quede claro más adelante. La palabra hacer sentido, ustedes la ven con un asterisco, es porque quiero que vayamos despacio con esa palabra. En español esa palabra puede ser muy tramposa, se puede dar a malinterpretaciones, entonces más tarde matizo eso. Ya, digamos, siendo un poco más puntual, ¿qué quiero proponer? Primero, que los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo tienen una forma muy particular de estar en el mundo. Tienen unas formas, digamos, de experiencia muy particulares. La idea es que al final de la exposición, ustedes, digamos, eh, yo sea lo suficientemente claro para que ustedes tengan una idea de qué tipo de experiencia es esta. En particular, yo considero que el TOC, o el trastorno obsesivo compulsivo, es un trastorno de la normatividad de la experiencia. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces nosotros nos movemos por el mundo, llevamos a cabo acciones, y uno siente que es exitoso o no. Por ejemplo, si yo quiero coger mi pocillo, cuando yo lo agarro, yo siento que tengo éxito agarrándolo, o si yo soy torpe y lo cojo mal y se me cae, pues no tuve éxito. En el caso de los pacientes con TOC, creo que hay un problema en esa normatividad. ¿En cuál? En el éxito o fracaso que hay en las acciones situadas. ¿Qué tipo de fracaso sería ese? Vamos a ver. Otra forma de expresar lo que yo quiero exponer es que los pacientes sienten un tipo de desconexión con la experiencia situada. Es decir, las personas carecen de un sentimiento de certeza con sus acciones. Y hay como una expresión que, pues a mí particularmente me gusta mucho, parece muy sencilla, pero para mí es muy explicativa, y es que el sujeto percibe el mundo, puede ver en qué situación está, pero al mismo tiempo es como si fuera ciego ante lo que está percibiendo. Entonces, eso digamos en general, aparecen las palabrejas subrayadas, espero que más adelante quede más claro. Entonces, vamos a empezar naturalmente desde el principio, y es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de TOC? Listo. Como les dije, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, yo sé la expresión que es como una Biblia, y en un sentido es una Biblia y es porque es muy usado en todo el mundo, ¿sí? Ahora bien, probablemente algunos hayan escuchado que también es un manual que ha recibido muchas críticas, ¿sí? Que tiene muchos problemas, tiene muchos... es criticado, digamos, por el enfoque que toma, ¿sí? De pronto tiene falencias, eh, pero considerando que es como el más aceptado, pues voy a partir por ahí. Entonces voy a leer una explicación muy general que aparece en el DSM. El TOC se caracteriza, perdón, por la presencia de obsesiones
O compulsiones, perdón, las obsesiones son pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que se experimentan como intrusivos y no deseados. Mientras que las compulsiones son conductas repetitivas o actos mentales que un individuo se siente impulsado a realizar en respuesta a una obsesión o de acuerdo con reglas que se deben aplicar rígidamente. Entonces, si ustedes ven el título, yo pongo una concepción dual. Y es que para el DSM, y digamos en general, y ustedes lo ven también en el nombre que se le da al trastorno, hay dos aspectos que se consideran a la hora de, digamos, de diagnosticar una persona, y es que hay obsesiones y hay compulsiones. Por ejemplo, ustedes en la primera frase que yo cito, ven que en el DSM ponen IO. Eso es muy curioso porque no es muy claro si se deben dar los dos aspectos, si se debe dar uno solo. Si se da uno solo, eso se puede dar para malinterpretaciones, por un mal diagnóstico. Entonces, hay, en el caso, digamos, ya de este planteamiento, ya hay un problema, ¿sí? Hay algunos autores, eh, incluso de corte fenomenológico, que proponen que digamos, los dos aspectos se deben dar, las obsesiones y las compulsiones, para diagnosticar un TOC, ¿sí? Eh, esto en particular, ¿por qué lo caracterizo como una concepción dual? Porque yo me voy a alejar un poco de eso. De pronto ustedes van a ver que la propuesta que yo hago, no hablo de dos cosas, no hablo de dos aspectos que hay que considerar, sino que simplemente hablo de una cosa, ¿de cuál? De un tipo de experiencia en el mundo, ¿sí? Que bien se puede, claro, se puede ver a la luz de estos dos aspectos, pero a mí no me interesa plantear esa diferencia entre esas dos, si ustedes quieren, entidades psiquiátricas, ¿bien? ¿Qué tipo de contenidos tienen las obsesiones? Normalmente tienen que ver con contaminación, que proviene bien de objetos o de personas, con agresión que la persona podría, digamos, realizar, contenidos de carácter religioso, sexual. Hay una necesidad de tener todo bajo control, de controlar, digamos, todo lo que sucede alrededor de uno. Y las compulsiones se consideran como respuestas a las obsesiones. Digamos que las obsesiones producen molestia, producen miedo, angustia, inseguridad, y las compulsiones se consideran como una forma de regular esas, digamos, esas emociones. Entonces, cuando yo siento que no tengo control, cuando siento que no puedo, digamos, tener control sobre una situación, pues llevo a cabo una compulsión. Y la compulsión, digamos, se manifiesta de muchas maneras. Puede ser contar, puede ser prender y apagar la luz 3 veces, puede ser rezar un número determinado de veces. Entonces son normalmente acciones repetitivas. En ese sentido, eh, de nuevo, según el DSM se considera, bueno, según el DSM no, los pacientes, digamos, establecen como una relación causal entre obsesiones y compulsiones. ¿Qué quiere decir eso? Que ante una obsesión, ¿sí? Digamos, de un evento catastrófico, que yo me pueda contaminar con algo, que me voy a enfermar si no limpio bien la casa. ¿Mm? Entonces debo llevar a cabo ciertas rutinas. Si yo no llevo a cabo esas rutinas, entonces el pensamiento catastrófico va a suceder. Entonces, o yo me voy a morir, o me voy a infectar de alguna cosa, o me va a dar alguna enfermedad. Y muchas veces no hay una relación causal real ahí. Por ejemplo, si yo no rezo 3 veces el Padre Nuestro, entonces me va a pasar algo malo cuando salga más tarde. Uno diría que no hay una relación causal ahí, en principio. Pero para los pacientes, esa relación toma mucha fuerza y difícilmente es falsable o se puede, digamos, refutar. Tiene como eh, un nivel de certeza muy alto para el paciente, cosa que también es muy curiosa, porque el paciente se puede dar cuenta también de que dicha relación causal no tiene sentido, a pesar de la fuerza o de lo que eso representa para su vida. Entonces, esto es como muy en general, ¿qué es el TOC o cómo se reconoce normalmente? Bien. Ahora voy a separar un poquito del TOC, voy a hablar muy en general sobre algunos enfoques que se han usado en psiquiatría. Yo aquí menciono 4. Esto lo hago según un autor, un psiquiatra apellido Gaemi, pero hay muchas propuestas sobre los diferentes enfoques. Dependiendo del autor, pues, digamos, proponen diferentes categorías para caracterizar a los enfoques.
yo tomo la de Academy porque me parece que es completa, considera diferentes aspectos y pues digamos me ayuda metodológicamente a la exposición. Entonces el primero dice que hay unos enfoques reduccionistas y descriptivos. El más famoso, el más representativo es el materialista o reductivista, y es que según este enfoque los trastornos mentales son trastornos fisiológicos. Es decir, la mente se identifica con el cerebro. Mente es igual a cerebro según este enfoque. De manera que un trastorno psiquiátrico, o si ustedes lo quieren llamar un trastorno mental, es un trastorno del cerebro, ¿sí? Entonces, abordar un trastorno mental es resolver un problema aquí adentro de la cabecita, ¿sí? Literalmente. Otro enfoque es el psicoanalítico y digamos, se basa principalmente en la asociación libre, en el relato del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente construye una narrativa por medio de la cual le da sentido a lo que le sucede. A las personas que sean expertas en psicoanálisis, que estén conectados o conectadas, les pido disculpas, yo no soy experto, entonces me corrigen por favor si al final si cometí una imprecisión. Y digamos que históricamente, bueno, el DSM, el manual ya va ahorita en su quinta edición, se publicó en el 2013, eh, pero en el DSM-2, que ahorita se me escapa de qué año es, creo, si no me equivoco, fue antes de los 50, si no me equivoco. Pero el DSM-2, digamos, tenía un fuerte componente materialista, ¿sí? Que sería el primer enfoque. En el DSM-3, después, digamos, de que el psicoanálisis tuvo una fuerte influencia en Estados Unidos en la década de los 80, pues el DSM-3, digamos, considera este otro aspecto, si ustedes quieren llamarlo un poco más humano, de los sujetos, ¿sí? Y fue por la influencia del psicoanálisis. Tenemos otro enfoque que es como el más aceptado actualmente, que es el enfoque biopsicosocial. Y es, básicamente, según este enfoque, los trastornos psiquiátricos tienen tres características o tres maneras de ser abordados: una biológica, una psicológica y una social o cultural. Entonces, si queremos entender un trastorno psiquiátrico, tenemos que abordarlo desde estas tres perspectivas. El DSM-3 y el 4 tienen este enfoque biopsicosocial. Y hay otros enfoques que se consideran pluralistas. Según esto, digamos que estos enfoques no se comprometen con una cosa u otra en particular, no se comprometen con un reduccionismo, con un psicologismo, con el psicoanálisis, sino simplemente dicen como, vea, tenemos diferentes maneras de abordar un trastorno, dependiendo de la situación, pues tomamos una u otra. El enfoque biopsicosocial y los pluralistas han sido fuertemente criticados por eclécticos, porque no se comprometen en realidad. Por ejemplo, el enfoque biopsicosocial no ha sido muy claro acerca de cómo se relacionan esos tres aspectos, ¿sí? Tenemos tres aspectos, pero no es muy claro cómo se relacionan. Y los pluralistas, perdón, igual, tenemos diferentes aspectos, pero la pregunta es, bueno, ¿y eso cómo se puede integrar? Y eso no es muy claro. Esto ha llevado a que se plantee, y aquí va el tercer punto, algo que algunos han llamado crisis de la psicopatología o crisis de la psiquiatría. Y es básicamente que la psiquiatría, digamos, en tanto campo del conocimiento que se enmarca en la medicina, no ha sido muy claro con la caracterización de los trastornos mentales, por ejemplo, de qué naturaleza son. Ya vimos que hay muchas opciones y que actualmente no es claro cuál es el mejor enfoque. Y parece también que cada enfoque tiene algo de razón. Eh, ¿Cómo diagnosticar? Yo no sé si ustedes le han echado de pronto algún ojo al DSM, si no, pues es un ejercicio muy bien interesante. El libro se consigue por Google, es muy fácil. Si ustedes lo revisan, empiezan a ver como los criterios para diagnosticar y uno cree que uno tiene todo, porque uno puede aplicar en muchas cosas, ¿sí? Entonces no es muy claro tampoco cómo se debe diagnosticar. ¿Cuál es el objeto de estudio de la psiquiatría? Es decir, dependiendo cómo caractericemos los trastornos psiquiátricos, pues tenemos un objeto de estudio u otro. Dependiendo de eso también, digamos, consideramos un tratamiento u otro. Entonces, digamos, hay muchos problemas
en el que la psiquiatría, en tanto especialización de la medicina, parece que está como atrasada o tiene todavía, digamos, muchas falencias o muchos temas que deben ser aclarados. Eh, estas críticas que se le hacen a la psiquiatría no están orientadas a criticar estos enfoques, ¿sí? Digamos que yo creo que las personas que critican o que postulan estos títulos de crisis de la psicopatología de la psiquiatría no dicen que esos enfoques estén mal, sino que hay algunos problemas, hay falencias que deben ser resueltos. Entre esas críticas se plantea que lo que ha hecho la psiquiatría hasta ahorita es explicar los trastornos mentales o psiquiátricos, perdón, y no tanto comprenderlos. ¿Y cuál sería la diferencia? La diferencia en general es que cuando hablamos de explicar, hablamos de una perspectiva de tercera persona, de algo, digamos, por ejemplo, cuando el paciente cuenta sus síntomas, pues los verbaliza, y eso es una narrativa. Entonces, el psiquiatra o el psicólogo puede tener acceso a esas experiencias por medio del paciente o eh, por medio de la actividad cerebral. Sin embargo, todavía no hay como una postura fuerte que permita comprender desde una perspectiva de primera persona los trastornos psiquiátricos. Y de nuevo, por primera persona no se hace referencia a emociones, sentimientos, porque si consideramos que las emociones y los sentimientos se pueden expresar narrativamente, pues pueden ser, digamos, se puede acceder a ellos por una perspectiva de tercera persona, ¿sí? La narrativa puede ser escuchada por otros. Entonces, necesitamos una perspectiva de primera persona que nos permita comprender el tipo de experiencias que tienen los pacientes. Esto es algo que se ha intentado hacer, digamos que el primer psiquiatra que intentó hacer esto fue Jaspers, cuando Karl Jaspers, alemán, cuando publicó la psicopatología general, hace más de 100 años. Sin embargo, no se ha consolidado como una propuesta acerca de cómo abordar los fenómenos psicopatológicos desde la fenomenología. Eso es un trabajo que se está haciendo hace un par de años y pues yo creo que ahorita eso está como en el centro de atención del debate. Creo que está tomando mucha fuerza y pues es importante. Entonces, ¿qué va a hacer la fenomenología en este caso? Lo que le interesa a la fenomenología es saber cómo o comprender cómo se aparece el fenómeno psicopatológico a la conciencia y cómo se estructura el mismo. Es decir, para la fenomenología es posible identificar modos de la experiencia, formas de estar en el mundo, formas de significar el mundo. Entonces, cuando hablamos de un trastorno psiquiátrico, estaríamos hablando de diferentes formas de estar en el mundo. Por ejemplo, si a alguien le preguntan como, oiga, ¿cómo así que tal persona tiene un trastorno psiquiátrico? Informalmente la gente dice cosas como, no, pues que vive en otro mundo, que vive en otra realidad. Y yo creo que este tipo de expresiones dice bastante sobre lo que pensamos de esas experiencias. Entonces, en ese sentido, yo quiero rastrear qué quiere decir en el caso del TOC que vive en otro mundo. ¿En qué mundo vive? ¿Qué tipo de mundo es ese? No, es que tiene, ¿cómo fue que dije? Vive en otro mundo, vive en otra realidad. ¿Qué realidad es esa? ¿Cómo se le aparece el mundo? ¿Cómo emerge el mundo para una persona con TOC? Eso es lo que yo quiero hacer. Bien, en este sentido, desde la fenomenología, un trastorno psiquiátrico se puede, digamos, definir como una alteración en la articulación de un mundo con sentido o una alteración en la estructuración del mundo, ¿sí? En la forma como nosotros damos sentido al mundo. Yo ahorita espero ser un poco más claro con esto de dar sentido. ¿Qué quiero decir con eso? Bien, bueno, pues es lo que sigue. Listo. Entonces aquí pasamos al cuarto punto. Aquí es donde me pongo un poquito más denso, donde les pido un poco más de paciencia y si voy muy rápido, eh, pues escriben por el chat, porfa, y entonces yo bajo un poco las revoluciones. Bien. Hay un enfoque en psiquiatría, perdón, en fenomenología, que se llama el enfoque en activo de la mente. Y el enfoque en activo de la mente, digamos, concibe los fenómenos cognitivos de una manera muy particular.
Normalmente, si a uno le preguntan qué es la cognición, hay, digamos, enfoques computacionalistas o representacionalistas, según el cual la cognición consiste en procesar información. Entonces, yo percibo el mundo, proceso información, hay muchas propuestas acerca de la naturaleza de ese procesamiento y después yo actúo. ¿Sí? Tengo un input, proceso, tengo output. Entonces, yo veo que el cielo está gris, proceso, digo, si está gris es que va a llover, el output, entonces yo saco mis sombrillas, salgo a la calle. El enfoque en activo de la mente critica esta concepción de los fenómenos cognitivos y propone otra noción que consiste en que la cognición no es un fenómeno pasivo. ¿Cómo así pasivo? Algo que yo llevo a cabo aquí en la cabeza, ¿sí? Procesando información, sino que es un fenómeno relacional. ¿Relacional entre qué? Entre sujeto y entorno. Por ejemplo, para el enfoque en activo de la mente, la cognición es un proceso constante de acople entre el sujeto y el entorno. Entonces, los seres humanos, por ejemplo, tenemos diferentes órganos y esos órganos funcionan de una manera determinada y ese funcionamiento se recoge por el nombre de sistema. Entonces, tenemos sistema nervioso, sistema digestivo, demás. La forma como funciona el cuerpo humano, ¿sí? Y nuestras características corporales, tenemos 2 brazos, tenemos manos, 5 dedos, piernas, determinan la forma como nosotros experimentamos el mundo, ¿sí? Y de la misma manera, el mundo y lo que nos ofrece el mundo también nos determina a nosotros. El mundo nos da unos nutrientes y no otros. Hay ciertas cosas del mundo que nos sirven y otras que no. Hay ciertas cosas que nos alimentan, otras que nos pueden matar. Entonces, en ese sentido, la cognición es el proceso en el que un sujeto con un cuerpo y un funcionamiento, o sea, es algo muy biológico. Y esto parte precisamente de Francisco Varela y Humberto Maturana, que, digamos, parten de una teoría biológica de la cognición. Y es, a partir de mi cuerpo, yo estoy en un constante proceso de acoplarme, de estar, digamos, conectado con el mundo en el que yo me mantengo con vida. Cuando, digamos, un niño cuando empieza a desarrollarse, empieza a crecer, también empieza, por ejemplo, a reconocer sus límites, saber que él tiene un límite, que su cuerpo marca un límite con el mundo. Pero en el mismo movimiento, en el mismo proceso de descubrir que tiene límites, pues también descubre que hay algo fuera de esos límites, que ese es el mundo. Entonces, hay un sentido en el que sujeto y entorno se están codeterminando. Ahora, hay algo y es que el mundo no se presenta de manera neutral. Por ejemplo, yo no veo un árbol como un objeto sin más, sino que yo veo el árbol como algo que me puede dar luz, como algo que me puede dar una fruta. ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo se presenta de manera significativa, el mundo no es neutral. El mundo me puede, por ejemplo, llamar a la acción o repeler. Si yo veo que un carro viene muy rápido, pues yo me alejo. Si yo veo que si tengo sed y veo mi botilito con agua, entonces yo lo agarro y tomo agua. Entonces, el agua, por ejemplo, es algo significativo para mí porque me puede calmar la sed. ¿Y por qué me puede calmar la sed? Porque yo tengo aquí, siento la garganta seca, porque así funciona mi cuerpo, ¿sí? Pues yo después de un tiempo de estar hablando, pues necesito hidratar mi garganta. Entonces, de manera muy general, para el enactivismo la cognición es un fenómeno que emerge en la interacción de un sujeto con unas capacidades automotrices que se puede mover y perceptuales que puede percibir. De un sujeto que tiene un funcionamiento determinado, que tiene unos sistemas, unos órganos que funcionan de una manera determinada, y eso determina cómo percibo el mundo. ¿Bien? Y en ese sentido, ya con esto paso a la siguiente diapositiva, sujeto y entorno conforman un sistema total. Entonces, esto es muy interesante porque para el enactivismo no hay una diferencia tajante entre sujeto y mundo, ¿sí? Ontológicamente no son diferentes, sino que se codeterminan. La forma como el mundo se aparece a mi experiencia depende de mis capacidades corporales y
la forma como yo me desarrollo, pues también depende de lo que el mundo me está ofreciendo a mí. Entonces, es un proceso constante de codeterminación y es un proceso que nunca acaba. Toda la vida nosotros estamos acoplándonos al mundo, ¿m? Que es básicamente resolver problemas. Entonces, cuando ustedes van caminando y ven un hueco, pues ustedes se desvían del hueco para no caerse. Entonces, nosotros constantemente estamos buscando una regularidad, una estabilidad ante todo lo que el mundo nos presenta. Bien, hay una palabra muy usada, muy común en estos enfoques en activistas, y es que la cognición emerge. ¿Sí? Que la cognición emerja quiere decir un poco lo que les dije ahorita, que el mundo no es neutral, no es que el mundo, yo veo un árbol y yo reflexivamente digo, eso es un árbol, eso me da comida, sino que el árbol se me presenta a mí como algo que me puede alimentar, ¿sí? Que me puede ofrecer nutrientes. Entonces, si es un árbol de peras, pues yo cojo la pera. Ahora, ¿cómo se presenta, ese árbol o lo que yo aquí voy a llamar significatividad del mundo, ¿sí? O sentido del mundo? Para esto yo voy a usar una noción eh, propuesta por Gibson en el 79, que es la de affordances. Los affordances son posibilidades de acción que me ofrece el mundo. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi pocillito y el pocillo me ofrece el affordance de agarrabilidad. Entonces, yo lo puedo agarrar de aquí de la orejita. ¿Bien? Igual, digamos, una pera. Entonces, una pera tiene el affordance de ser comestible. Entonces, el mundo se me aparece a través de estas posibilidades de acción, que es el motivo por el cual, digamos, yo ahorita afirmaba que el mundo en la experiencia no se aparece de manera neutral. En esa medida, cuando nosotros nos movemos por el mundo, cuando estamos interactuando, estamos haciendo sentido. Y aquí ven ustedes de nuevo la palabrita que aparece con un asterisco. Yo voy a dejar de decir hacer sentido y voy a decir sense making, no porque no porque yo sea me las dé de hablar mucho inglés, sino porque hacer sentido es una expresión que puede ser malinterpretada y digamos, se puede entender como un idealismo, como que yo hago el sentido, yo activamente estoy haciendo el sentido del mundo, como que yo me invento aquí, yo estoy configurando el sentido. Y el enactivismo no se compromete con eso, sino que, como les dije ahora, es en la interacción misma, ¿sí? En la forma como yo interactúo en el mundo, que el significado de las cosas van emergiendo. Entonces, por eso voy a hablar de sense making y no de hacer sentido, porque hacer sentido es como si yo lo hiciera reflexivamente, como si yo me inventara el significado del mundo, y eso no es la idea. Bien, el sense making es una estructuración de un mundo significativo y con valor para el sujeto. Esa estructuración se da a través de la experiencia. Entonces, un niño pequeño, por ejemplo, cuando está gateando y ve una pared, se choca contra la pared, pues se da cuenta que la pared es impenetrable, que es un límite, ¿sí? Y que él no puede traspasar paredes. Entonces, ahí va, digamos, se va haciendo el sentido, pero el niño activamente no es que él diga, ay, mira una pared, no se puede pasar, sino que la situación misma va llenando de significado la experiencia situada. Y en ese sentido, el mundo se nos presenta como atractivo, como repulsivo, seguro, peligroso, apetecible, desagradable y de muchas maneras. Y estas categorías también se pueden extender a un contexto social. Yo no lo voy a hacer acá, pero digamos, también es algo que el enactivismo hace. En ese sentido, la significatividad del mundo o el proceso de sense making puede ser entendido como una manera de acoplarnos o de estar sintonizados con el entorno. Entonces uno dice, por ejemplo, que uno está bien sintonizado cuando uno es hábil con una situación. Es decir, la situación es completamente significativa o, si ustedes quieren, familiar para uno. Y por eso también afirmo, y esto es una idea que yo voy a empezar a desarrollar en el siguiente paso. El sense making es una forma de experimentar el entorno a partir de sus posibilidades de acción, ¿sí? A partir de lo que el mundo me ofrece para yo hacer. De nuevo, el mundo a mí me llama a la acción. Si yo tengo sed, cojo mi botilito y
Muchas veces yo no tengo que pensar, tengo sed, ¿qué hago? No, pues si tengo sed, tomo agua. Ah, tengo el botilito. No, yo automáticamente lo cojo y tomo agua. Eso es un esquema bastante general de lo que es la cognición para el enfoque en activo. Hay algunas cosas que probablemente se me escapan, que no explico, pero pues eh, el tiempo. Bien, entonces pasamos al quinto punto, que son los sentimientos existenciales. Esta noción es, digamos, fue propuesta por un señor llamado Matthew Radcliffe. Él ahorita está en la Universidad de York, él es profesor de filosofía y digamos que está inspirada en la noción de mood de Heidegger. Para Radcliffe, los sentimientos existenciales hacen referencia a la capacidad de estar en armonía, sintonizado o acoplado al entorno. No son sentimientos en un sentido reflexivo, ¿sí? No es algo psicológico, no es algo que yo viva reflexivamente, ¿sí? Entonces, si yo estoy aburrido, yo digo, ay, yo me siento aburrido, yo lo pienso. No, sino que son formas de encontrarse en el mundo. ¿Qué quiere decir encontrarse en el mundo? Ya voy a explicar un poco. Otra manera de entender los sentimientos existenciales es que son formas o es el sentimiento de pertenecer, de estar conectado, de estar acoplado al entorno. Entonces, probablemente muchas veces ustedes han sentido que están en una situación y no se sienten familiarizados con la situación. Por ejemplo, jugar fútbol por primera vez. Entonces, yo no sé, si hacen un pase largo, entonces uno no sabe qué tan rápido debe correr para alcanzar el balón o no. Cuando uno está aprendiendo a manejar, por ejemplo, al comienzo uno no está familiarizado con la situación. Entonces uno dice que uno se siente como extraño, ¿sí? ¿Cómo pongo este cambio? ¿Cómo arranco? ¿Cuál es el mecanismo de los pedales? Eh, esa sensación, digamos, de no sentirse familiarizado, de sentirse como alejado del mundo, alejado de la situación, puede ser, digamos, recogida por esta noción de sentimientos existenciales. Em, Algunos ejemplos son sentirse vivo, sentirse distante de la situación, que normalmente es cuando uno tiene un buen día, ¿sí? Cuando la gente dice, ah, me levanté con el pie izquierdo, como que todo me salió mal, como que yo no fluía con las situaciones. Sentirse indiferente a todo, sentirse sofocado, agobiado, no sentirse uno mismo, sentirse extraño, no sentirse en armonía con la situación, o tener un sentimiento de familiaridad con la situación, cuando me siento uno con la situación, cuando siento que soy hábil. ¿Mm? Yo insisto en el ejemplo de jugar fútbol. Cuando alguien tiene un buen partido de fútbol que dice como, oiga, hoy jugué, hoy sentí que todo me salió bien, ¿sí? Siempre que le pegaba el balón era gol, siempre. A mí no me pasa, pero son, este, sí, son formas de sentirse como familiarizado o hábil con las situaciones, o sentir que uno no pertenece a alguna situación, como vea, yo no me siento a gusto acá, ¿sí? Qué sé yo, voy a intentar vivir en China y yo me voy 6 meses y digo como no, esto no era lo mío, como que no fluía, yo no me sentía a gusto, como que no me sentía en casa, me sentía extraño. Entonces los sentimientos existenciales en ese sentido son formas de estar en el mundo, de encontrarse en el mundo, son formas de vivir las experiencias. ¿Qué quiere decir eso? Que son abarcantes. No es como sentirse contento ahora porque me regalaron un helado de chocolate. No, es un tipo de experiencia mucho más abarcante. Y por eso el título o el apellido existenciales, ¿sí? Porque determina la forma como yo estoy existiendo ahora. Bien, no deben ser entendidos como estados psicológicos, ya lo mencioné, sino como formas de estar en el mundo. Y aquí yo empiezo a conectar un poco la noción de sentimiento existencial con la noción de cognición que ahorita les expuse desde el enactivismo. Y es que los sentimientos existenciales son formas de estar en un campo de posibilidades. ¿Qué quiere decir esto? Ser un sistema cognitivo, esto lo dije ahorita, eh, es, digamos, vivir el mundo a través de las posibilidades de acción, la agarrabilidad del pocillo,
patear el balón. Entonces yo veo un balón, alguien vio un balón y lo primero que hace es acercarse y darle una patada. Entonces, ser un sistema cognitivo implica estar en un mundo de posibilidades al cual el sujeto tiene la capacidad de responder, ¿sí? Lo que yo les dije ahorita del activismo, que nosotros tenemos manos, tenemos pies y tenemos formas de responder a los entornos. En esta medida, los sentimientos existenciales son maneras de experimentar posibilidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que los sentimientos existenciales determinan, o es la manera, si ustedes quieren, cualitativa, que me dice cómo se me está apareciendo el mundo a mí. Por ejemplo, cuando yo no me siento familiarizado con una situación, pues las posibilidades que se me aparecen son extrañas, ¿sí? Son raras para mí, como que, vea, yo no sé muy bien cómo desenvolverme en esta situación, cómo hacer eso. Entonces, por eso digo, bueno, digo un poco siguiendo a Radcliffe y también con un poco de interpretación mía, que los sentimientos existenciales son formas de experimentar posibilidades. Es decir, no es la posibilidad misma de agarrabilidad, sino de cómo me encuentro yo en el mundo cuando voy a agarrar el pocillo. Esa manera de encontrarse tiene un toque cualitativo, ¿sí? De corte existencial, que son los ejemplos que yo les di ahorita de sentirse vivo, sentirse distante, sentirse sofocado, sentirse familiar. Y en esa medida, con esto paso a la siguiente diapositiva, los sentimientos existenciales son un sentido de lo posible. ¿Cómo experimento yo lo posible? Bien, yo voy a seguir ahondando un poquito más en esta noción por medio de sí, otra noción, digamos, propuesta por Husserl, que es la de estructura horizontal de la experiencia. Y con esto ya vamos cerrando esta parte un poco más conceptual y fenomenológica para retomar el caso del trastorno obsesivo compulsivo. Para Husserl, la experiencia tiene una estructura horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un sentido en el que nosotros experimentamos el futuro. Eso eso hay que matizarlo mucho, ¿sí? Porque no es que seamos videntes, no es que sepamos qué va a pasar después, no. Hay una forma, hay un sentido en el que nuestra experiencia es experiencia de las posibilidades del futuro, ¿sí? Esto quiere decir que en la experiencia los objetos se me presentan como posibilidades de percepción, como percepciones que podríamos tener. Por ejemplo, si yo tengo aquí mi pocillo y yo lo voy a agarrar, bueno, aquí yo estoy haciendo trampa porque por medio de la cámara veo la parte trasera, pero desde mi perspectiva no, lo voy a quitar aquí un poquito, yo no veo la parte trasera de la cara trasera del pocillo, ¿sí? Si yo lo agarro, hay un sentido en el que cuando yo voy a agarrar, yo sé que voy a coger algo aquí atrás y es algo de forma cilíndrica. De hecho, por eso existe la sorpresa. Si el pocillo no tiene esta parte trasera, yo agarro y como que algo me falta, como que, ¿qué pasó? Entonces, eh, la estructura horizontal de la experiencia se refiere a este tipo de experiencias, a experimentar aquello que está por venir en mi percepción del mundo. En ese sentido, la estructura horizontal de la experiencia consiste en experimentar posibilidades en tanto experimentar anticipaciones, ¿sí? Insisto, no son anticipaciones de manera reflexiva. No es que yo sepa qué va a pasar después. No es que yo sepa, que yo piense, ay, voy a coger mi pocillo, en la parte de atrás voy a sentir algo. No, pero uno espera, uno más o menos de manera no reflexiva, uno sabe que va a agarrar algo. Y si uno no lo agarra, pues uno siente sorpresa. Por eso existe la magia, por ejemplo. Entonces, la estructura horizontal hace referencia a experimentar aquello que está por venir de manera no tematizada, es decir, no reflexiva. Esta forma de caracterizar la estructura horizontal de la experiencia es bastante cercana a la noción de protensiones, también
de Husserl. Las pretensiones son experiencias de lo que está por venir. No son experiencias reflexivas particulares, sino una manera de experimentar lo que está por aparecer. En ese sentido, son una intención orientada al futuro, una direccionalidad que constituye lo que está por venir. Bien. Y aquí de pronto ustedes ya vieron un poco mi intención de relacionar la estructura horizontal de la experiencia con esta noción de sentimientos existenciales. Y es que los sentimientos existenciales, al ser una forma de estar en un campo de posibilidades, ¿sí? Una forma de cualitativamente encontrarme en el mundo, es decir, de cualitativamente estar en un mundo que me ofrece posibilidades de acción. Entonces los sentimientos existenciales son estructuras horizontales de la experiencia. Son formas de experimentar lo posible, son formas de experimentar aquello que está por venir. Con esto voy cerrando. Ah, no, todavía. A ver. Con esto voy cerrando la parte fenomenológica, expuesta de manera bastante general. Y aquí ya voy a hacer un resumencito de los puntos 4, 5 y 6, como para recapitular un poco. Primero, esto es el enactivismo. Los sujetos, en tanto sistemas cognitivos, estamos siempre en un proceso continuo de sense-making, ¿sí? Es decir, nosotros siempre en nuestro diario vivir estamos experimentando el mundo a través de las posibilidades de acción o la ausencia de las posibilidades de acción. Si yo tengo sed y no tengo agua, pues no puedo tomar agua, entonces voy consigo y demás. Entonces, la forma, mis necesidades, digamos, en tanto sujeto cognitivo y lo que el mundo me ofrece, determina esta interacción sujeto-entorno. Y esa interacción está permeada por un significado, que no lo doy yo reflexivamente, sino que se configura en la interacción misma. Por eso yo afirmaba que sujeto y entorno se codeterminan, ¿sí? Cómo es el mundo depende del sujeto, de la organización interna, del funcionamiento del cuerpo, y cómo es el sujeto, pues también depende de lo que el mundo le ofrece. Segundo, las posibilidades, esas posibilidades por las cuales se manifiesta el mundo, pueden ser vividas de manera muy particular. Estos son sentimientos existenciales. Entonces nos sentimos conectados con las situaciones, familiarizados, desconectados, nos sentimos uno con el mundo, agobiados, sofocados, a gusto, demás. Y por último, la vivencia de posibilidades se puede abarcar por medio de la noción de estructura horizontal de la experiencia, que son formas de experimentar lo posible. Es decir, nosotros vivimos el mundo como un campo de posibilidades. Bien, un breve resumen y aquí retomamos el TOC. Aquí retomamos el TOC. Voy a empezar por un par de reportes muy breves de algunos pacientes. Entonces, esto son citas. Primero, me siento como si estuviera encerrado en mi cabeza. Me siento como si no percibiera lo que estoy viendo. Me siento como si estuviera desconectado del mundo. Siento que la situación no es óptima. Con esto, digamos, estos pacientes hacen referencia a que cuando están en una situación, cuando están haciendo algo, digamos, manifiestan este tipo de experiencias. La última es un poco más enredadita de pronto por la noción óptima. Y con esto parece que el paciente hacía referencia a que la situación no sea óptima, parece que hacía referencia a que no, no lograba sentirse conectado con la situación, sino no sentía que fluía, ¿sí? Sino que se veía como desordenado, como que el mundo no funciona como él esperaba. En ese sentido, no es óptimo. ¿Cuál es la tesis que voy a defender en esta parte final de la exposición? El sistema sujeto-entorno, ¿sí? Recordemos el enfoque en activo, se encuentra trastornado en el caso del TOC. Un poco más particular, más preciso, perdón. El TOC es un problema que se presenta al nivel de los sentimientos existenciales. Es decir,
es un problema que se presenta en el sentimiento de sentirse conectado con el mundo y en consecuencia es un trastorno de la experiencia de posibilidades, ¿sí? Es un trastorno de la manera como yo experimento posibilidades. Y en ese sentido, el TOC es un trastorno de la manera como yo me encuentro en el mundo, como el mundo se me aparece y como yo significo el mundo. ¿Mm? Ustedes recuerdan un poco lo que yo dije ahorita oiga, que de manera muy informal, cuando le dicen a alguien ¿cómo así que esa persona tiene un trastorno mental? No, pues que vive en otro mundo, que vive en otra realidad. En ese sentido, el TOC es vivir en otro mundo. ¿En qué sentido? En el sentido de que el mundo, las posibilidades por medio de las cuales se presenta el mundo, tienen ciertas particularidades. ¿Cuáles? Ya vamos a ver. Bien, entonces, primero, los sujetos sienten que no logran responder adecuadamente a las situaciones. Entonces, un ejemplo como muy usual en el caso del TOC es el de cerrar la llave del gas. ¿Mm? Entonces va una persona, ve que cierra la llave del gas y a pesar de estar viendo que ya la cerró, ¿sí? No siente, no siente esa certeza que siente alguien, digamos, sin TOC. ¿Mm? Ahora, yo creo que a todos nos ha pasado que cierra la llave del gas y duda. Entonces va y revisa una, dos, tres veces si quieren. ¿Mm? Sin embargo, en el caso de la persona con TOC que tenga un lío con su llave del gas, pues la persona se va a quedar una hora revisando, ¿sí? Y una hora mirando, y a pesar de estar mirando, no va a sentir la certeza de aquello que está mirando. Y yo por eso decía al comienzo que en el caso del TOC es como si el sujeto estuviera percibiendo el mundo, pero al mismo tiempo como si estuviera ciego ante lo que está viendo. ¿Mm? Entonces, primera característica o particularidad que yo quiero resaltar. Los sujetos con trastorno obsesivo compulsivo parece que no logran éxito en las acciones, es decir, cerrar el gas no es necesariamente cerrar el gas. Cerrar el gas es cerrar el gas y además de eso llevar a cabo una serie de compulsiones, tener un montón de pensamientos, tener un montón de conflictos, ¿sí? En esa medida, el sujeto muestra una desconexión con la experiencia, ¿sí? De nuevo, cerrar el gas no es cerrar el gas necesariamente. Cerrar el gas implica muchas cosas más. Y segundo, el sujeto encuentra sus conductas como extrañas. ¿Mm? Por ejemplo, el sujeto sabe en qué consiste cerrar el gas, sabe cuándo el gas está cerrado, ¿sí? En teoría. Sin embargo, siente que no logra responder a la situación. Entonces, yo no sé si ustedes ya empiezan a armar aquí un par de las conexiones que yo quiero proponer ahorita, y es que parece que la forma como el mundo se le presenta al paciente, ¿sí? Es decir, la forma, las posibilidades que el mundo le ofrece, el sujeto tiene problemas para experimentar esas posibilidades. En algún sentido, saben qué consisten esas posibilidades, pero en otro parece que está rota la relación, ¿sí? En otro es ciego ante las posibilidades que le ofrece el mundo. Listos. Entonces voy aquí a tomar, a leer esto. Algunos pacientes describen sus vivencias como si se sintieran atrapados en sí mismos o como si se sintieran desconectados de la situación. ¿Mm? Insisto en la idea de es como si estuvieran percibiendo algo y como si fueran ciegos ante eso. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que no hay certeza en lo que se percibe. ¿Mm? En un sentido hay certeza. ¿En qué sentido? En que ellos saben en qué consiste la situación, pero en otro sentido no hay certeza. ¿En qué sentido no hay certeza? En el que yo no respondo óptimamente a la situación. Así yo cierre el gas, siento que no respondo a la posibilidad que el mundo me está ofreciendo. ¿Sí? Y en esa medida, los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo experimentan un desacople perceptivo. ¿Qué nos dice esto? Y aquí vamos, digamos, ya viendo un poco más la idea de la estructura horizontal de la experiencia. Es que el sujeto, en el caso del TOC, experimenta su mundo como un campo abierto de posibilidades que no parece estar guiado por los affordances, es decir, por las ofertas que el mundo ofrece. Por ejemplo, tomar agua. ¿Sí? Entonces el botilito me llama para que yo tome un poco de agua. Parece que las acciones no están guiadas por eso.
sino que parecen estar indeterminadas. Es decir, el mundo es un campo abierto de posibilidades y de ahí, digamos, que los pensamientos o el tipo de experiencias sean normalmente trágicos, porque yo no sé qué va a pasar, no sé qué está por venir. Mi horizonte es de carácter trágico, violento, inseguro, no hay certeza. Entonces no sé qué esperar del mundo. Eh, y el mundo y la experiencia de las posibilidades, perdón, es un campo inestable. ¿Qué quiere decir eso? El sentido de lo posible, es decir, mi forma de estar en el mundo, mi sentimiento existencial no está en armonía con lo que el mundo me está ofreciendo, está trastocado. En ese sentido, y con esto voy cerrando, en el TOC hay un fuerte sentimiento de incertidumbre, ¿sí? Es decir, hay un desacople perceptivo. Y ese desacople lleva a una hiperreflexividad. ¿Qué es hiperreflexividad? Es pensar excesivamente. Entonces, es como si la persona, dado que no puede responder a la acción de manera corporizada, es decir, en el caso del gas, no, así lo cierre, como que siente que no está bien, trata de restablecer esa conexión con el mundo, trata de restablecer su sentido de lo posible de manera reflexiva, es decir, pensando, y estableciendo estrategias para volver a conectarse con el mundo. Entonces, cerrar el gas ya no va a ser simplemente cerrar el gas, sino que cerrar el gas es cerrar el gas y además rezar el Padre Nuestro 3 veces, ¿sí? O contar hasta 10, 5 veces. Entonces, la hiperreflexividad o las compulsiones también son maneras de retomar el acople con el entorno. ¿Qué pasa con esta estrategia? Pues que son estrategias reflexivas, ¿sí? Yo las pienso conscientemente y normalmente nosotros no resolvemos los problemas de esa forma. Cuando uno va a cerrar la puerta, pues uno cierra y se va. Uno no está reflexivamente, cierro la puerta, cuento hasta 10, pongo llave 3 veces. No, normalmente la experiencia fluye naturalmente, sin estar pensando en lo que hacemos. Y por eso afirmo entonces que en el TOC hay una interrupción en el fluir armónico de la experiencia. Y con esto termino, porque creo que ya llevo un buen tiempito hablando. Eh, el trastorno obsesivo compulsivo es un caso en el que hay una perturbación al nivel de los sentimientos existenciales. Esto es, hay una perturbación en el sentimiento de pertenencia y acoplamiento al entorno. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Muy interesante, ya hay varias preguntas, varias personas que han pedido la palabra. Entonces le voy a pedir el favor primero al profesor César Delgado, quien pidió la palabra en primer lugar. Entonces, adelante, César. Profe, muy buenas tardes. Profe Andrés, pues un gusto escucharlo. Pues primero hay mucha gratitud porque venimos de alguna manera trabajando temas comunes, aunque pues particularmente yo no estoy trabajando un trastorno, sino el problema del dolor y el sufrimiento. Desde esa perspectiva me llamó muchísimo la atención varias cosas que usted dijo, particularmente en la primera parte. Ya en la segunda parte confieso que me siento excedido y que efectivamente me llama como a pensar varias cosas. Profe, particularmente en el enfoque que yo he venido pensando, creo que se hace necesario poner a dialogar la hermenéutica y la fenomenología cada vez que nos enfrentamos a este tipo de trastornos, sobre todo porque cada una tiene como un límite, ¿no? Por un lado, la fenomenología puede incurrir en cierto solipsismo al momento de enfrentarse a este tipo de situaciones tan particulares como un trauma de estos, y la hermenéutica se podría quedar en los meros símbolos. Y creería yo que en algún momento las dos podrían entrar a colaborarse, dado que también aquí habría un tercer agente que su merced citó y que a mí también me da mucho problema, que es el psicoanálisis. Y el psicoanálisis, a mi parecer, tiene un límite, y es que si el mismo paciente no va y toca la puerta y pide ayuda, pues como que, a ver, sí, o sea, creo que ahí también aparece el límite del psicoanálisis. Viendo, profe, que su merced hablaba de como de una limitante y a su vez de una posibilidad, y es que su merced está buscando aquí lo del problema del sentido, creo yo que sería importante dar un paso a una hermenéutica
que efectivamente pregunta por el sentido. Y preguntando por el sentido, por ejemplo, la hermenéutica ha logrado dar un paso mostrando una valencia positiva de lo patológico, digamos en perspectiva de Canguilhem, ¿no? En donde se dice lo patológico es que se pierde algo, pero la hermenéutica ha tratado de mostrar, particularmente Riquet, que se gana algo con esa modificación en el mundo de la vida. Es decir, que el paciente a su vez que pierde puede descubrir una nueva potencialidad en él que ya estaba y que no había potenciado o que seguramente puede potenciar. Desde esa medida, pues mi profe, la pregunta es, ¿usted no ha pensado que aquí la hermenéutica puede tener una cabida precisamente cuando usted se enfrenta al problema del sentido, a la pregunta precisamente por cómo está habitando el paciente el mundo? Y finalmente me llamó otra cosa la atención, y es que el profe dice, mire, la narrativa no es en primera persona. Yo ahí tendría mis objeciones a que yo creo que sí, pero, y el diálogo, que también ha sido explorado, digamos, la narrativa de facto generalmente está antecedida por el diálogo. Y digamos, esa es la vía que Gadamer expone con todas las limitantes que tiene entre los años 80 y 90, pero también, por ejemplo, lo que ha hecho la psiquiatra Orange, que ha tratado de poner este enfoque para tratar este tipo de, digamos, de afecciones del alma. Mi profesora más, muchísimas gracias y nuevamente felicitaciones, muy, muy rico escucharlo. Muchas gracias. No, no, muchas gracias a usted por ser tan generoso con la opinión. Sí, no, está muy bien la pregunta y creo que la hermenéutica sin duda me puede aportar bastante. Hay algo muy particular y es que yo no abordo el problema por donde me propone el profe César, pero es por un interés muy particular y es que como yo estoy claro, yo aquí no lo expuse de esa manera y probablemente sí, es un error mío. Y es que yo quiero abordar el problema del sentido de una manera bastante corporizada, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, en el trabajo hay algo que yo aquí no lo puse por cuestiones de tiempo y porque también ya como que, mejor dicho, si usted considera que aquí estaba recargada la exposición, si ponía esto otro, me iba a quedar cargadísima y era Merleau-Ponty. Y Merleau-Ponty en particular la noción de esquema corporal y cómo, digamos, la noción de esquema corporal, ¿sí? Cómo el cuerpo y la forma como yo me interacciono con el mundo depende de esta noción de esquema corporal, ¿sí? Que es es una espacialidad de situación. El esquema corporal hace referencia a cómo situadamente el cuerpo responde a situaciones, ¿sí? Y hay algo ahí preciso y es que el esquema corporal, hay personas que dicen que simplemente se refiere a formas como el cuerpo responde a situaciones. Entonces, eh, si yo voy a patear un balón, pues el cuerpo se organiza de una manera determinada para mantener el equilibrio, para que cuando yo le pegue al balón con un pie, el otro tenga una fuerza que me sostenga, y es algo que no hago reflexivamente. A partir del cuerpo mismo, yo creo que uno puede dar cuenta de cómo se hace sentido del mundo, ¿sí? Cómo el mundo se llena de significatividad. Eh, entonces, sí, creo que lo que me propone sí me puede servir bastante, pero acepto que no me he fijado en eso, pero por el interés en el cuerpo que tengo yo. Me interesa mucho es esta parte corporalizada y eso ha hecho que me hagan muchas críticas. Porque, digamos, me han dicho como, oiga, pero usted cómo va a relacionar, digamos, como una posición totalmente corporizada acerca de cómo hacer sentido del mundo, ¿sí? Usted cómo va a poner, cómo va a meter otras ciertas emociones, ¿sí? ¿Cómo va a relacionar una noción como la de esquema corporal que hace referencia a responder el cuerpo a situaciones, caminar y mantener el equilibrio, por ejemplo? ¿Usted cómo va a extender eso hasta hablar de algo como la ansiedad? ¿Sí? ¿Cuál es la relación ahí? Y yo creo que eso sí se logra, claro, eso es lo que estoy haciendo y de manera muy general. Hay otras dos nociones que complementan la de esquema corporal, que es la de arco intencional y la de agarre óptimo, pero eso ya es extenderme y es como la interpretación en la que estoy trabajando ahora. Esa es la primera. Y la segunda se me fue, perdón. ¿Me recuerda, por favor, brevemente la segunda Profe, lo pregunta? del diálogo, porque es que, o Sí, sea, sí, yo, sí, 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 ya. sí. Sí, no, lo del diálogo, claro. ¿Cuál es el lío? ¿Cuál es el lío con lo, digamos, de la narrativa? Eso no está mal. Eso, digamos, yo no creo que eso, yo
yo no critico eso. Y si a un paciente le funciona, perfecto, porque es que eso es al final lo que busca tanto el médico, la persona encargada y el paciente, que el paciente tenga una calidad de vida, ¿sí? O que pueda resolver sus problemas. Entonces, si funciona, perfecto. Sin embargo, ¿en qué sentido es una perspectiva de tercera persona? En el sentido de que ya el paciente, digamos, precisamente una narrativa es dar sentido a ciertas cosas que están sucediendo, ¿sí? A ciertas experiencias. Entonces, eso ya tiene una interpretación, ya tiene como una carga previa. ¿Mm? Y en el caso de la fenomenología yo creo que iría un paso más atrás y es decir, como, oiga, ¿cómo, cómo se estructura, cómo se configura la manera como vamos a significar las experiencias, ¿sí? ¿Cuáles son las dinámicas que están ahí? Entonces, por eso digamos, lo de la narrativa, eh, en mi caso particular no me interesa porque ya sería una interpretación que ofrece el paciente, que de nuevo funciona, y si funciona, perfecto. Pero ya es una perspectiva de tercera persona, claro, el paciente lo puede comunicar, le puede decir a la gente como, mire, vea, esto es lo que me pasa, ¿sí? Entonces ya no sería, y yo por eso al comienzo hacía tanto la aclaración de, digamos, hablar de las emociones, de los sentimientos, es en algún sentido una perspectiva de primera persona, ¿sí? Porque yo hablo cómo me siento yo y nadie más puede ver eso. Pero cuando yo lo verbalizo, cuando yo uso la narrativa, en algún sentido ya los otros pueden decir como, ah, bueno, ya voy entendiendo, usted se siente como triste, se siente como que no tuvo un buen día, sí, sí, sí. Entonces ahí ya hay como sí, ya hay, uno puede explicar cómo se siente el paciente a partir de lo que él está diciendo. Y por eso la diferencia entre comprender y explicar. Gracias. Bueno, muchas gracias. Tiene entonces ahora la palabra el profe Julio César Barrero. Julio César Barrera. Ya, abro buenas tardes. Profe Andrés, decía un muchacho que creo que escribía en grupo, un tal Ortega C, que la cortesía del filósofo es la claridad. Gracias porque hoy materializó usted eso. Chapó. Gracias. Tengo dos preguntitas. Bueno, me alegra mucho porque para mí Husserl es la verga en la filosofía contemporánea. Tengo dos preguntitas. Si comprendí, veo que el enfoque está dentro de lo que sería la neurofenomenología, ¿no? En gran parte, o sea, se acerca un poco el trabajo por algunas referentes de Varela y eso. En ese sentido, ¿en qué estriba? Sí se da, porque usted es el que trabaja el tema, la actualización de aquel concepto husserliano de la síntesis pasiva en el enfoque en activo. Esa es una. Y la otra es, ante el problema de la desconexión, ¿verdad?, de la experiencia que vivencia este sujeto, ¿habría algún aporte también haciendo una reactualización de aquel concepto husserliano de la constitución del sentido? No solo del hacer sentido, porque la constitución abarca otros horizontes. Esas son mis dos. Y le reitero el agradecimiento por la conferencia. Vale, no, muchas gracias. Sí, creo que la noción de síntesis pasiva, uno puede, digamos, integrarla a una perspectiva activista. ¿En qué sentido? Que es un poco lo que yo quiero hacer, sino que me faltó la ficha que ahorita le exponía a César, y era, yo creo, claro, por ejemplo, cuando hablamos de las retenciones, en las percepciones primarias y las protenciones, entonces José diría, hay una síntesis ahí, hay unas síntesis pasivas que se dan. En la forma como se dan esas síntesis pasivas, creo, en la forma como yo experimento, digamos, un objeto, como yo experimento posibilidades, la noción de esquema corporal me permite mostrar cómo el sujeto hace sentido, de nuevo, sense make, por medio de la corporalidad, ¿sí? Entonces, creo que si tenemos una noción de esquema corporal que me permita explicar cómo hago sentido, y si cómo hago sentido se explica de manera que el mundo se me presenta como posibilidades,
como posibilidades, y yo ahí integro la noción de estructura horizontal de la experiencia. Creo que uno puede, digamos, empezar a ver, hay unos puentes, se pueden establecer ya ciertos puentes, pero claro, eso es un mapa mucho más grande y necesito la noción de esquema, esquema corporal, de arco intencional, de agarre óptimo, de hábitos. Entonces, sí, creo que por medio de eso y a partir de, pues como las indicaciones que yo acabo de dar, creo que por ahí se pueden empezar a establecer ciertos puentes. Y sobre la segunda, si hay un aporte a la constitución de sentido, sí, pues, esa era la idea de, digamos, cuando yo hablé de la estructura horizontal, es el propósito de hablar de las estructuras horizontales, es decir, como vean, nosotros hay una forma básica de estar en el mundo y esa forma básica es experimentar lo posible de manera muy general. De manera muy general, y son formas de relacionarse con el mundo. Es algo que está siempre permeando la experiencia. Es algo que está permeando siempre la experiencia. Entonces, la forma como nosotros estamos, claro, hacer sentido es el resultado de ciertas dinámicas operacionales, si, digamos, si lo queremos llamar de esa manera. Y esas dinámicas operacionales se pueden plantear, hay dos nociones de las que yo tampoco hablé, y son una estructura de anticipación y una estructura de satisfacción. Entonces creo que en la constitución de sentido hay una estructura de anticipación que es muy similar a la noción de protensión, y es que en algún sentido nosotros esperamos algo, siempre estamos como previendo qué va a suceder, aunque no de manera reflexiva. Y nosotros normativamente juzgamos cuando logramos eso o no. Entonces, de ahí la sorpresa. Por ejemplo, si uno ve un holograma y uno va a coger el holograma y uno sigue derecho, uno dice como, uy, aquí la estructura de anticipación me falló. Aunque uno no lo piense, esa es la experiencia, ¿sí? Entonces, creo que por medio de esas dos nociones, que no las desarrollé y aquí las expliqué de manera, aquí simplemente mencioné como dos características generales, creo que se puede hacer lo que pide el profesor Barrera. Profe, mil gracias. Gracias. No, a usted, gracias. Bueno, muchas gracias. Tiene ahora la palabra Mario Benavides. Adelante, Mario. Buenas tardes para todos y todas, profesor Ángel, para profesor Andrés. Pues tenía dos preguntas, pero la primera ya se me adelantó el profesor César Delgado, ya la contestó. La contestó Andrés, que tenía que ver pues con ese aspecto de la hermenéutica en cuanto a la enfermedad, a los trastornos de la salud y demás. Tengo otra pregunta y tiene que ver con que mientras exponía el profesor Andrés, yo pensaba en uno de mis compositores favoritos, Anton Bruckner. Él fue un compositor austriaco del siglo XIX. Es muy interesante porque todo lo que se describe en la conferencia le pasaba a él. Básicamente, él era obsesivo repitiendo y componiendo y revisando sus sinfonías una otra vez, generando un libro después para la publicación de sus obras. Era obsesivo, era un católico ferviente y contaba sus rezos, y ya llegaba a un límite y él tenía trastorno obsesivo compulsivo. ¿A qué viene pues esa vocación? ¿Será que existe alguna relación entre ese trastorno y la creatividad artística? De pronto ese desacople en el estar en el mundo que se describía en la conferencia, de alguna manera el que padece este mal intenta acoplarse al mundo a través del arte. Sería una forma, hablo aquí de la música, pero también de pronto quizá la escritura, la pintura y demás. No sé si de pronto el profe nos pueda comentar algo de eso. Sí, sino que yo me sentiría muy insensato si me creo lo que voy a decir, ¿sí? Yo no me creo capaz de responder esa pregunta. ¿Por qué? Porque es que sería, claro, eso es una pregunta, yo diría, más de corte psicológico, y es si las personas con trastorno obsesivo compulsivo son más creativas. Entonces lo que yo voy a decir es más una opinión
personal, y por favor tómenla sin un fundamento filosófico, ¿sí? Yo como aquí me voy a poner, es como me voy a aventurar un poco. Por un lado uno diría como, yo no sé si la creatividad, ojo, por un lado, no sé si la creatividad responda al trastorno obsesivo compulsivo. ¿En qué sentido? En el sentido de un paciente con TOC busca un control total de las situaciones, ¿sí? Entonces, es rígido, en un sentido es bastante rígido, ¿sí? Quiere que todo sea así, porque es que el mundo se muestra como peligroso, amenazante, entonces yo necesito mantener todo bajo control. Ahora, en otro sentido, de pronto lo de la creatividad, uno lo pueda relacionar del mismo modo con el control, pero visto de otra manera. ¿De qué manera? Decir que el paciente con TOC, claro, el mundo a ser está este campo abierto de posibilidades, ¿sí? Cualquier cosa puede suceder. Entonces, se imagina mil opciones, pueden suceder mil cosas. Hay miles, bueno, miles no, hay muchas rutas de acción, hay muchas cosas que yo podría hacer, hay muchas cosas que podrían suceder. Y uno podría decir, forzando un poco, la idea del el mundo es un campo abierto de posibilidades, uno podría decir como es creativo en ese sentido, en el que considera mil escenarios posibles. Y en esos mil escenarios posibles, pues algo, mejor dicho, si pueden suceder 100 cosas y para mí el mundo se me presenta de una manera tan indeterminada, pues probablemente digamos, yo como paciente de TOC estaría pensando en 3 posibles cursos de acción, mientras que una persona sin TOC solo piensa en uno. Entonces uno podría de pronto hablar de creatividad en ese sentido. Ir un poco más allá, bueno, ya lo que dije me parece insensato porque yo no sé del tema. Ir un poco más allá, sí, yo me quedo ahí. Creo que por ahí uno podría hablar de creatividad, vea, concibe mil posibles situaciones y ante mil posibles situaciones, mil posibles soluciones también, ¿sí? ¿Qué pasa si resulta esto? Respondo de esta manera. Si resulta esto, respondo de esta manera. Lo otro era lo que también decía el profe Mario, y es que la música, en este caso, sea una forma de reconectarse con el mundo, de buscar ese espacio de tranquilidad. Eso de nuevo también creo que es de corte psicológico y yo estaría de acuerdo, ¿sí? Yo estaría de acuerdo. Eh, Dedicarse a alguna actividad, ¿sí? Enfocar un poco esa obsesión o buscar una estrategia de reconectarse con el mundo, creo que funciona mucho. Entonces, yo qué sé, el deporte o la música, o que aquí también me aventuro un poco, creo que esas son estrategias que un psiquiatra, yo no soy psiquiatra, yo no soy psicólogo, pero podrían ser estrategias que podría considerar un psiquiatra, ¿sí? Si yo me voy a comprometer con que los trastornos psiquiátricos tienen una base corporizada, creo que es en la misma actividad corporizada que también uno puede buscar cómo restablecer la conexión con el mundo. Y una forma de eso es la música, ¿sí? Porque son experiencias afectivas que yo siento corporizadamente. Ok, muchas gracias, profe. Vale, Sí, no, esa era la avanzo idea con la de la pregunta. respuesta. Gracias, profe. Vale. Bueno, muchas gracias. Tiene ahorita la palabra Roger, Roger Mendoza. Adelante, Roger. Buenas tardes, profe Andrés, volver a saludarlos, ya que hace un año estuvimos en un grupo de estudio y qué importante Sí. volver a escucharlo. Mi pregunta va a estar mucho permeada por la influencia del profe César, debido a que pues, vengo trabajando con él. Pero yo quisiera hacerle una pregunta específicamente, no tanto sobre el TOC, como usted sabe, yo he trabajado algunas cosas de psiquiatría por mi experiencia laboral, pero no tanto sobre el TOC, sino pensado más que todo a nivel de trastornos mentales, ¿sí? O de eso que llamamos discapacidad mental psicosocial, o bueno, toda esta discusión. Y es que estoy pensando en la experiencia educativa. ¿Y por qué estoy pensando en la experiencia educativa? Pues la experiencia educativa supone una tutela. Claro, nosotros cuando hablamos de un paciente con una enfermedad mental, siempre estamos pensando en el adulto inclusive, ¿sí? Pero entonces hay veces no se nos escapa ese que está bajo la tutela, que es el niño. Entonces pensar en la experiencia educativa
que hay una función de tutela y por ende, esa función de tutela que le ejerce un maestro, un adulto, hay una dotación de experiencias a ese otro que es el niño que está experimentando hasta ahora el mundo. Y esa dotación también se fija con el nivel de actividad, inclusive hay límite y respuesta que el niño tiene que darle a ese tipo de experiencias que se le están dando. Entonces, por más que la educación sea una experiencia homogenizante, por más prejuicio negativo que tenga la palabra, pues es homogenizante porque intenta mostrar como una posibilidad del mundo. Claro, es paradójico porque esa misma posibilidad del mundo abre otras posibilidades más adelante. Y entonces yo pensaba esto, si esa experiencia educativa, ¿cómo intensifica esa relación sujeto-infante? ¿Cómo intensifica o disminuye que se produzcan estas otras posibilidades del mundo, ni siquiera como trastornos, si se quieren poner esos términos? Me hace pensar inclusive cómo la escuela tiene que ver con los rituales y cómo hacemos la cosa una y otra vez y repetimos y repetimos. Y una de las críticas fuertes, por lo menos que hay ahorita, que hablan sobre toda esta sociedad contemporánea que tenemos, es que por lo menos Byung-Chul Han con la desaparición de los rituales y cómo esta relación que estamos teniendo de esta experiencia tal vez sin tutela, sin rituales, nos están llevando a un punto de ruptura y por ende pues de estar más abiertos hacia el trastorno mental. Entonces mi cuestión ahí es cómo operaría este fenómeno educativo y en tanto intensificar o disminuir. Gracias, profe. Sí, vale, no, esa pregunta está muy difícil. Está muy difícil. A ver, yo voy a empezar por algo y probablemente el profesor Mario Benavides se va a molestar conmigo porque yo le dije que no me sentía bien hablando de creatividad porque no sé el tema y ahorita voy a empezar hablando de eso. Y es que, primero, claro, si la educación la tomamos como a través de un método estandarizado, ¿sí? Entonces, es homogeneizante. Claro, naturalmente eso va a hacer pues que las personas, sus posibilidades de acción o sus posibilidades de estar en el mundo también se ven restringidas, ¿sí? Porque dicen como, vea, lo posible es solo esto. Así funciona el mundo, así se comporta la gente y ya. Entonces la idea de ser creativo, de ver otras opciones, pues también se ve restringida. Entonces, ahí claro hay un problema con la educación. Si a todos nos van a educar igual, eso supone que todos somos iguales. Y yo creo que, pues, sí, yo creo que pocos estarían acá, pocos afirmarían que somos iguales. Las personas tienen diferente carácter, diferentes habilidades, diferentes cosas, ¿sí? Y al ser homogeneizante, pues, esas habilidades se van a ver restringidas. Eso por un lado. Ahora, probablemente psicológicamente eso tiene efectos, ¿sí? Al yo no poderme desenvolver, al yo no poder, al no sentirme en casa en mi mundo, ¿sí? Al no sentirme que las posibilidades que yo espero del mundo y que yo quiero desarrollar, al no poder hacer eso, pues me voy a sentir encerrado, me voy a sentir como que no soy yo mismo, ¿sí? Y tiene que ver con un problema de autenticidad. Y ser auténtico creo que va por este camino de yo, digamos, de naturalmente, de yo tener la oportunidad de manera natural, fluida, automática, de significar el mundo, de naturalmente dejar ver cómo es que el mundo se me está presentando a mí, ¿sí? De determinar cómo emerge un mundo para mí. Y si uno va a hablar de autenticidad, de ser uno mismo, creo que tiene que fijarse en eso. Y por eso es muy curioso cuando alguien le dice, si uno le dice a alguien como, oiga, qué sé yo no sé cómo hablarle a tal persona, y le dicen como, no, pues sea usted mismo. ¿Qué quiere decir sea usted mismo? ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Y de pronto ser uno mismo, claro, si uno verbalmente uno diría como, pues ser uno mismo es dejarse llevar por la situación, pero ¿qué es dejarse llevar por la situación? No, pues dejar que todo fluya, pero ¿qué es eso? Creo que cuando una educación estandarizada, homogeneizada, yo no sé de pedagogía, entonces también aquí estoy siendo insensato, pero creo que una educación de ese tipo restringe que, digamos, la autenticidad, restringe que la persona autónomamente desarrolle una concepción propia de mundo. Ahora, si eso trae problemas psiquiátricos, pues no sé, pues yo diría
diría que trae en principio problemas psicológicos, ¿sí? Pues porque yo no me puedo desarrollar como yo quiero, porque no puedo hacer lo que yo quiero y reprimo cosas. Me aventuro a decir eso. Bueno, muchas gracias. Tiene ahora la palabra Juan Diego Bogotá. Adelante, Juan Diego. Hola, bueno, antes que nada, qué bueno saludarlos a Ángel y Andrés, hace rato no los veía. Igualmente. Bueno, mi pregunta, ya parte de ella por suerte fue respondida con lo que habían preguntado antes, porque en su conferencia me hizo como falta el cuerpo, especialmente por toda la cuestión de Radcliffe, en que pues los sentimientos existenciales son básicamente sentimientos corporales, pero ya introduciendo el cuerpo y también introduciendo la noción de síntesis pasivas que mencionaron antes, me parece que hay una cuestión que es, uno, complicada, pero dos, también interesante, y es precisamente como en las lecciones sobre síntesis pasivas, Husserl introduce todas las síntesis temporales como fundamentalmente formales, y además dice que están como a la base de todo, como que son la condición necesaria de toda posible síntesis. Y cuando yo leo eso, eso siempre me genera como conflicto, porque cuando uno quiere tener una concepción más corporizada de la cognición o de la mente o de cómo uno lo quiera poner, uno entra a la pregunta de cómo así que eso está a la base de todo, el tiempo, cómo está a la base de todo, no quizás está al mismo nivel del cuerpo o después del cuerpo, lo que sea. Y claro, uno puede decir ya con lo que venía diciendo ahorita de los affordances y de las posibilidades de acción, uno puede decir, no, pues cuando hay una protensión entra precisamente ya esta corporal. Pero noté que uno podría interpretar eso más como una especie de inferencia o de, sí, como una inferencia temporal, como no, yo veo este objeto y yo infiero que si me muevo así voy a ver esta otra cosa. Y eso es donde me genera problemas porque uno podría decir, me parece una interpretación válida, pero al mismo tiempo hace que el cuerpo parezca algo secundario, una inferencia, algo muy intelectualista, muy internalista que está acá en la mente, en el cerebro. Entonces, mi pregunta es más un poco, ¿cómo podríamos saltarnos como esta sobreintelectualización del horizonte temporal? Y particularmente cómo ver esta cuestión en relación con el TOC y el cuerpo, porque eso también sentí que quedó hablando, porque claro, no había tiempo para lo del cuerpo. Esa es como mi pregunta. Gracias. Vale, no, gracias. Yo creo entonces que no me hice entender bien, porque digamos la idea mía no era hablar de las protensiones en tanto inferencias temporales o algo que uno haga reflexivamente, sino que es parte constitutiva de la experiencia, ¿sí? Si yo voy caminando, pues yo no espero que en el andén digamos, se abra un hueco de un momento a otro, no, uno supone, ojo, y ese supone no se dice de manera reflexiva, uno supone que el suelo va a estar ahí, que va a estar fijo y no se va a mover normalmente. Entonces, la idea mía no es así, o sea, yo no me refería a eso como a inferencias reflexivas temporales, no, sino a la idea misma de uno experimenta lo que está por venir, pero eso se entiende de una manera bastante general, ¿sí? Lo que está por venir, pero eso no está, es no tematizado, ¿sí? Lo que está por venir no tematizadamente. Ahora, ¿cómo se relaciona eso con el cuerpo? Y y por eso es que a mí me interesa tanto el enactivismo, y es que el enactivismo le da un papel fundamental al cuerpo y a la forma como se experimentan las posibilidades. Entonces, si, si el cuerpo determina cómo se experimenta el mundo, cómo se experimenta, es decir, cómo se experimenta el mundo en tanto dado, es decir, en tanto posibilidad, y esa estructuración de la experiencia de la posibilidad, digamos, eso me lo pueden, esa aclaración me la puede dar la noción de estructura horizontal de la experiencia. Creo que uno puede empezar a establecer como ciertos puentes ahí, ¿sí? Claro, hay el punto de encuentro, cuál es, y de nuevo, lo que no lo expuse yo, es la noción de esquema corporal, ¿sí? Cómo a partir de el desarrollo de un esquema corporal, de una configuración de un esquema corporal, ¿sí? A partir del hábito, pues el mundo se convierte en un lugar significativo, es decir, un mundo de posibilidades. Y cuando hablo de posibilidades, ya puedo empezar a hablar de las protensiones y demás. Yo no sé si le respondí. No tanto, porque a lo que es que no es que haya dicho tanto que es una inferencia, yo tengo claro que en fenomenología no es una inferencia, ni lo que usted quiere decir, sino que esta cuestión del tiempo siempre me parece muy curiosa en fenomenología, porque claro, la protensión, Husserl la pone muy de esta anticipación pretemática, no conceptual, prereflexiva, etcétera, de lo que viene,
pero cuando él nos dice que esta estructura es formal, que no tiene que ver con nada del contenido de la experiencia, es donde creo que a uno se le empieza a perder el cuerpo, porque ese contenido viene de mi relación afectiva corporizada con el mundo. A lo que voy es como que siento que cuando uno empieza a meter el tiempo con el cuerpo en fenomenología, uno está caminando en una línea muy delgada en que todo el cuerpo se le puede ir por un lado. Ese es un poco mi punto. Sí, pero digamos, hablar de temporalidad también es hablar de normatividad. Sí, en el sentido, digamos, si uno entiende la temporalidad, perdón, por ejemplo, las protensiones, como lo que está por venir, ahí también hay una normatividad, y lo que está por venir, digamos, puede fluir con lo que el cuerpo esperaba o puede no fluir con lo que el cuerpo esperaba, ¿sí? Entonces, en la temporalidad, mejor dicho, creo que hablar de temporalidad implica hablar de una vez de normatividad, y la normatividad no se puede entender al margen de la acción corporizada en el mundo. Claro, esto es simplemente una manera muy como general de decirlo, y creo que yo ahí tengo la responsabilidad de hilar mucho más fino con los conceptos y explicarlos mejor. Pero yo me iría por ahí. ¿En qué sentido hablar de temporalidad es hablar de normatividad? Y hablar de normatividad implica ya la interacción con el mundo. ¿Soy exitoso o no soy exitoso en mi interacción con el mundo? Pero sí, es como el programa. Ahí sí tengo que hilar mucho más fino. Sí, no, solo era eso. Y claro, lo de la normatividad suena tremendamente importante y relevante con lo que decía, con las citas que tenía, que el encuentro no era óptimo, y eso suena tremendamente normativo, pero básicamente está en punto. Gracias. Sí, gracias. Sí, creo que usted me pone un punto en el que tengo que pensar. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora tiene la palabra José Luis Luna. Adelante, José Luis. Hola, buenas tardes. Hola Andrés, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Listo. Muchas gracias por su presentación, Andrés. Mi pregunta es, creo, no sé si más ingenua de todo lo que se ha planteado hasta el momento, y es cuando se plantea la descripción un poco del análisis de los talks en clave de las posibilidades, de las experiencias como posibilidades, es decir, leído en clave de protensiones. Yo quisiera, digamos, como que me comienza a hacer ruido si no pudiera leerse esa experiencia no en clave de protensiones, sino en clave de retenciones. Me explico, que si no es en el caso de las personas con un TOC, el caso de cerrar la llave del gas, salir de la habitación y decir, ¿será que la cerré o no? Que ese desacoplamiento no tiene que ver más con unas retenciones fallidas, con una retención que se va hundiendo y que no termina constituyéndose en recuerdo, sino que fracasa, de tal forma que yo tengo que ir a repetir la experiencia para cerciorarme si sí. Entonces, en ese sentido, muchos trastornos, no sé si todos, pero por lo menos algunos, un muy buen número de trastornos pudieran pensarse no en clave protensional, sino en clave retencional. Entonces, el desacople estaría dado ya no por una experiencia futura fallida, sino por la falta de completitud de una retención que termine constituyéndose en un recuerdo exitoso. Entonces, no sé, ¿tú qué piensas al respecto? Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que tiene razón, pero yo no puedo abandonar, bueno, yo no abandonaría la noción de protensiones. Creo que tiene razón y creo que es algo que yo tengo que considerar, ¿sí? Creo que tengo que considerar eso y verlo de esa manera me funciona, me sirve mucho. Pero yo no abandonaría tampoco la noción de protensión porque creo que eso es determinante para dar cuenta de por qué el mundo se presenta de manera tan temeraria al sujeto, ¿sí? Y creo que eso es determinante. Pero la idea como que el mundo es un lugar abierto de posibilidades. ¿En qué sentido? En que estoy desconectado. ¿Y desconectado en qué sentido? En que las posibilidades no se me están presentando como debería, como se le presenta a una persona sin TOC, ¿sí? Entonces, cuando el mundo se presenta de esa manera, yo sí creo que tengo que considerar las protensiones, ¿sí? Pero usted me llama la atención sobre las retenciones y creo que sí debería también verlo de esa manera, ver en clave de retenciones cómo abordar la situación misma. Entonces, sí, estoy de acuerdo con el aporte. Dale, súper, sí, porque un poco, claro, mi idea mi intuición no sería abandonar el enfoque protensional, sino un poco la idea del ahora mismo en la temporalidad, en el caso por lo menos de Husserl, implica las tres instancias, la instancia protensional, impresional y retencional. Entonces, el desacople
puede verse realmente digamos, impresionalmente sigue fluyendo, o sea, ya sabemos que si no hay impresiones, pues se nos cae toda la estructura temporal, pero entonces eso parece que se mantiene, a no ser que haya un problema ya, de hecho, corporal que me impida efectivamente tener una impresión, pero en principio sigue funcionando. Pero el desacople puede verse no abandonando lo protensional, sino si lo retencional falla, si la retención no logra constituirse, por ejemplo, un recuerdo exitoso, pues la protensión efectivamente también se altera y me obliga a volver y entonces se desacopla. Digamos, el desacople protensional tendría sus raíces en el fracaso de la retención. Entonces, ahí no sería abandonar la protensión, sino lo que a mí se me ocurre, por escuchando tu presentación, es que pudiera pensarse así, que debido al fracaso de la retención, la protención fracasa. No, ella no fracasa por sí, sino porque la retención está siendo incompleta. Sí. Tiene toda la razón y eso me sirve mucho. Creo que me da un par de insumos para el argumento. Muchas gracias. Sí. Vale, no, gracias a ti. Chévere. Sí. Bueno, muchas gracias. Yo me voy a tomar el atrevimiento de hacer una pregunta, aclarando obviamente que yo soy ignorante de estos temas, que me gustan mucho, pero que no los he trabajado. Escuchándolo, Andrés, me da la impresión de que hay una fuerte separación de entrada, y usted lo dijo desde el comienzo, entre comprender y explicar, si se quiere. Y entonces parte de su exposición es muy descriptiva y es muy rica en esa descripción, y entonces ayuda muy bien a entender efectivamente como el fenómeno mismo quizás que haya en la experiencia de alguien con TOC. Y bueno, y esta falla en la acción, si se quiere, o en las posibilidades de acción, pues se ve muy bien descrita en esta cosa como de no hay éxito en la acción, no existe certeza por parte de la gente, existe una hiperreflexividad. Mi pregunta simplemente tiene que ver con, de pronto en lo que usted ha investigado sobre estas cosas y en lo que ha escrito, no hay un salto a veces que nos diga, venga, ¿y por qué pasa esto? O sea, ¿por qué hay hiperreflexividad? ¿Por qué no existe certeza? Porque está descrito el fenómeno y chévere, y digamos que usted fue claro en decir que a usted le interesaba era la comprensión de esa experiencia, pero por el mismo enfoque que usted le da a la cosa, muy de la mano con el diálogo que ejerce, digamos, con los enfoques psiquiátricos y demás, ¿no ha encontrado alguna posible causa que usted dijera, vea, acá es una causa muy importante que nos explica efectivamente por qué sucede esto? Sí, pues eso es una pregunta que si yo la respondo, estaría revolucionando aquí la psiquiatría. ¿En qué sentido? Porque claro, es buscar la causa del trastorno, ¿sí? Y eso se dice en muchos sentidos. Entonces, causa, uno puede hablar por eso los diferentes enfoques. Entonces, desde un enfoque biopsicosocial, alguien diría como, vea, la causa en un trastorno, qué sé yo, de ansiedad, son problemas en la recaptación de la serotonina, ¿sí? O la causa es un evento traumático, ¿sí? Entonces, en tal evento inició todo. Pues en algún sentido también es una causa. Una causa es el trato que le dieron a la persona cuando era pequeña. La llenaron de miedo. Entonces, uno sí puede hablar de causas dependiendo del enfoque que uno aborda. Ahora, desde el enfoque en activo de la mente hay un par de propuestas que permiten hablar de causas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay una investigadora, Saneka Dehan, y lo que ella dice es como, vea, el enfoque, ella es más, ella tiene más carácter que yo, y ella dice, vea, el enfoque en activo de la mente no simplemente, o sea, lo que yo digo es como, vea, el enfoque en activo me permite dar cuenta de este aspecto. Lo que ella dice es como, vea, el enfoque en activo me permite dar cuenta de ese aspecto, pero recoge todos los otros, recoge el enfoque materialista, el biopsicosocial, porque me permite integrar todos los aspectos. Cuando la noción de ser humano es un sujeto cognitivo, es un sujeto que hace sentido en un entorno a partir del movimiento, en esa dinámica de hacer sentido, porque eso también es una tesis biológica.
Porque depende de mi organización interna, del funcionamiento del cuerpo. Entonces ahí podemos también meter el cerebro, el sistema nervioso, la alimentación, hacer deporte, que también son variables que hay que considerar cuando hay un trastorno mental, un trastorno psiquiátrico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ella dice, vea, el enfoque en activo al integrar, permite integrar todo eso y ya me permite hablar de causas tipo cerebrales, causas sociales, ¿sí? Entonces, sí, esa sería mi respuesta. Hablar de causas ahí depende del enfoque que uno adopte. Entonces, si uno puede hablar de causas cerebrales, entonces decir como, vea, la gente siente ansiedad porque hay un problema aquí en la captación de serotonina, ¿sí? Entonces, para eso le damos antidepresivos y eso permite como equilibrar un poco la conexión entre neuronas. Entonces, ahí dependería un poco del enfoque. E insisto, hay personas que tratan desde el enactivismo mostrar cómo todos esos enfoques se pueden reunir en uno solo. Lo que hace esta señora Saneca Dejan es decir, y esto es una metáfora, es una imagen bastante general y por lo tanto bastante imprecisa, pero es simplemente como para no extenderme mucho, y es que lo que ella dice es que el sujeto es como una torta, ¿sí? Entonces una torta tiene varios ingredientes. Tiene harina, tiene huevo, tiene mantequilla, tiene muchas cosas. Si le ponemos mucho huevo, entonces va a quedar como líquida, como espesa, entonces no se va a consolidar bien la torta. Si le ponemos mucha harina y poco huevo, suceden otras cosas. Entonces ella dice, vea, el ser humano se puede ver de esa manera, hay diferentes cosas, hay diferentes como aspectos, y cuando hay mucho de uno, algo pasa, ¿sí? Se daña la armonía, lo que estamos preparando. Entonces es lo que ella dice. Eso trae un par de problemas y es, bueno, ¿cómo se va a integrar todo eso? Pero eso ya sería otro tema. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, yo quiero agradecerles a todos por su asistencia, por haberse conectado a nuestro coloquio de docentes y egresados. Dentro de 15 días seguiremos con nuestro coloquio, tendremos la conferencia de la profesora Tulia Almanza y uno de nuestros egresados del programa de pregrado, que es Rafael Borges. Muchas gracias, Andrés, por la conferencia, por compartir con nosotros sus investigaciones y bueno, entonces nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias pues, a Ángel y a todos los asistentes y a los que hicieron preguntas. Me ayuda bastante eso. Muchas gracias. Bueno, hasta luego y feliz fin de semana para todos.